Comencemos por ahí. Podemos llamarlo el evangelista Lucas, así podemos llamarlo. Él es el escritor de este libro al cual nos estamos refiriendo hoy. Él lo escribió como un tratado. Para nosotros quedó como el tercer evangelio, según el orden que está en el Nuevo Testamento. El nombre de Lucas aparece por lo menos 3 veces en las epístolas de Pablo, 3 veces de manera clara. No aparece en ninguna otra parte de las epístolas. Comencemos entonces a estudiar la Biblia. Colosenses 4:14. La Biblia en el libro o epístola a los Colosenses, capítulo 4, versículo 14, dice: os saluda Lucas. Esta carta pues es del apóstol Pablo, pero él dice: os saluda Lucas, el médico amado, y nombra a otro compañero allí que se llamaba Demas. Allí lo nombra a Demas. Vamos a 2 Timoteo, capítulo 4, y vamos a ver en el versículo 11. Dice así: solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. ¿Quién acompañaba allí a Pablo? Lucas. Luego le escribe a Filemón. Filemón, en un capítulo, en el versículo 24, dice la palabra del Señor así. Filemón 1:24. Podemos leer 23 y 24 para entender. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones, por Cristo Jesús. También te saluda Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Así aparece aquí. Entonces aparece 3 veces. Conocemos a Lucas con diferentes características según lo podemos estudiar. Y es bueno que cada vez que usted vaya a estudiar la teología de un libro, estudie al autor para que sepa qué estaba pensando el autor, quién era, de dónde vino ese hombre, por qué escribió. Todo eso es necesario. Entonces, aquí conocemos a Lucas con diferentes características de las cuales quiero que ustedes presten atención. Se le conoce como el médico amado. Acabamos de leerlo, ¿verdad? El médico amado. Y también podemos ver que era un médico descriptivo. ¿Cómo? Cuando usted revisa el Evangelio de Lucas, usted ve que Lucas describe las enfermedades que aparecen allí mejor que los demás. ¿Por qué creen ustedes? Porque posiblemente era un médico. Ahora bien, también se le conoce como fiel compañero. También lo hemos leído aquí. Fiel compañero y colaborador del apóstol Pablo. Un fiel compañero y colaborador. Único escritor sagrado que no era judío. Toda la Biblia fue escrita por judíos. Toda la Biblia. Lucas es el único escritor de la Biblia. Escribió 2 libros y él no es judío. Es un extranjero, posiblemente un griego. Ahora bien, Jerónimo es un historiador. En sus escritos se ha encontrado acerca de Lucas. Él dice que Lucas murió a los 84 años, sin conocer mujer. Entonces hubo varios hombres de Dios, como Pablo, creo que también Bernabé, Juan, el apóstol, y Lucas, que nunca se casaron. Prefirieron servir al Señor solitarios. No es pecado tampoco, es un privilegio poder estar solo, sirviendo solamente a quién.
Porque hay hombres que dicen, no, yo puedo estar solo, pero no se portan bien. Entonces están solos, pero están haciendo desastres. Están mandando carticas, están mandando mensajitos, están por ahí haciendo esto y aquello. Entonces, eso no es servir al Señor. Estos estaban sirviendo íntegramente al Señor. ¿Van comprendiendo? Bien. Lucas era un historiador excelente. Cuando nosotros revisamos las cosas que él escribe, vemos que él ubica época y lugares con mucha precisión. Y sus críticos han intentado destruirlo. Sus críticos, algunos también son historiadores. Y ellos tratan de destruir todo lo que Lucas escribe, diciendo que él es un mentiroso porque en esta fecha no estaba fulano, no estaba fulano. Pero los defensores de Lucas, que también son teólogos experimentados e historiadores, he escuchado la defensa y el ataque para poder saber de qué se trata esta guerra. Encuentro que los defensores de Lucas también han estudiado para ver si era cierto lo que Lucas escribe, y 100%. Entonces, que no piense ningún sabiondo del mundo que puede hacer críticas y que los cristianos nos vamos a quedar sin prepararnos y sin indagar si es cierto o no es cierto. También dentro del pueblo del Señor hay gente capacitada, también hay historiadores, también hay arqueólogos, también hay gente preparada para indagar si estas cosas eran ciertas. Vayan viendo por ahí. Lucas era un conocedor de la Escritura. Él estudiaba la Septuaginta. ¿Qué era la Septuaginta? Esta era la versión de la Biblia que se le conoce la versión de los 70. 70 hombres sabios tradujeron la Biblia, el Antiguo Testamento escrito en hebreo, que era conocido como el Tanaj. Así se pronuncia más o menos, el Tanaj. Es una palabra hebrea que es la Biblia hebrea, pero el Antiguo Testamento estaba en hebreo y arameo. Y este Tanaj y la Torá también, que es los 5 primeros libros, todo esto fue traducido en el tiempo del Imperio griego. Fue traducido al idioma griego por orden de los gobernantes. Creo que fue Alejandro el que dio la orden para que se tradujera. Usted puede estudiarlo mucho mejor. Estamos en todo esto revisando las traducciones de la Biblia, todas las épocas, las guerras y cuánta gente murió por todo esto. Es una batalla. Unos 72 hombres fueron los traductores, por eso se conoce como la versión de los 70, porque la tradujeron unos 70 hombres sabios. Esa es la Septuaginta. Y Lucas era un estudioso de esta escritura, la conocía muy bien, estaba capacitado. Ahora, muy posiblemente encontramos a Lucas en un pasaje bíblico que vamos a leer, y los voy a poner a trabajar conmigo para ver en dónde en esos versículos está Lucas. Vamos a revisar 2 Corintios capítulo 8. Vamos a revisar 21 versículos de este capítulo. 2 Corintios capítulo 8. Bien, yo estuve revisando esta lectura detenidamente. Ahora, es un poco larga la lectura, pero no importa. Lo hago con toda la intención de que ustedes vean, a ver, aquí está el hombre. Porque en estos versículos él está escondido. Vamos a ver, dice así: asimismo, hermanos, palabras del apóstol Pablo escribiendo, atentos todos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Es decir, una iglesia que tenía muchas dificultades económicas, pero que no era tacaña, que antes que sus propias necesidades personales, ellos se preocuparon por
el Evangelio y la extensión. Bien, esto no es muy fácil conseguirlo de buena voluntad, por eso es que hay mucho extorsionador hoy en los púlpitos. Cuando no encuentran ellos gente de pronto dadivosa, y además son iglesias que a veces predican mucha herejía, entonces se levantan predicadores estafadores que engañan y logran sacarle por la fuerza a la gente el dinero. Pero ese no es el tema hoy. Seguimos. Y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Tan pronto lleguemos al versículo donde creo que está Lucas, y también los estudiosos eruditos dicen esto, usted lo puede subrayar allí. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues, llevad a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros, pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito por su propia voluntad, partió para ir a vosotros. ¿Quién partió para ir a vosotros? Tito. Y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo que es administrado por nosotros para la gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. 21 versículos. ¿En qué versículo encontraron allí a Lucas? 18-19. En el 18-19. Muy bien, vamos a leerlo. Y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad. Entonces, estuve revisando algunos escritores y opiniones acerca de este pasaje y varios opinan que posiblemente ese compañero fiel que estaba con Pablo allí era Lucas y que le tenían confianza y aprecio y lo ponían a administrar, a ayudar a administrar, vigilancia y todo. Amados, que nosotros podamos ser tenidos de esta manera, como personas vigilantes, administradoras, que haya en la iglesia gente a la que se le puede entregar cualquier función sin desconfianza. ¿Qué les parece? Pregunto, ¿qué les parece? ¿No es maravilloso? Eso sería bueno, o mejor dicho, eso es muy bueno. Así le tenían confianza a Lucas. Todavía existen iglesias donde
hay gente a la que no se le puede tener confianza. Que dice, no, con ese no mande el paquete, llega a la mitad. ¿Pero cómo? ¿Y está bautizado? Bautizado y rebautizado, pero como que no lo hundieron completo en el agua. Este Lucas era un hombre honesto, honrado, íntegro, y se le podía entregar grande responsabilidad. Había confianza en él. Bien, no dice el nombre, pero los eruditos apuntan a que sea él porque era compañero de milicia de Pablo. Bien, el evangelio es para todos, de manera muy especial para los gentiles. Escuche bien, el evangelio de Lucas es para todos, pero de manera muy especial es para gentiles. Sin embargo, el evangelio que escribe Lucas se lo dedica a un hombre llamado Teófilo, y parece que era un personaje del gobierno. Es lo que hemos podido encontrar de Teófilo. Era un ilustre del gobierno, ya que él lo llama excelentísimo, así lo llama en sus dedicatorias. Vamos a leer, por favor, en Lucas. Vamos a ver en el primer capítulo, versículo 3. Dice: me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden. ¿Y cómo lo llama? Oh, excelentísimo Teófilo. Él escribió esta carta a Teófilo. Pero nosotros somos afortunados. ¿La carta para quién era? Para Teófilo. ¿Y quedó para quién? Viva Cristo. Es maravilloso el Señor, que Dios dijo: esa cartica que le estás escribiendo a Teófilo, yo la voy a conservar, porque quiero que cada uno se comporte como Teófilo. ¿Se imagina la alegría cuando él la recibió? Así deberíamos estar contentos nosotros, que nos llegó la carta a nosotros. ¿Teófilo era gentil? Era un gentil y era un gobernante. Era una persona de gobierno. Por eso lo llama excelentísimo Teófilo. ¿Sí? Perfecto. Gracias por su pregunta y su confirmación también. Bien. Entonces, este Teófilo pues era su amigo, y él estaba preocupado por este personaje que tenía amistad con él. Ahora bien, el significado del nombre Teófilo, encontramos que el significado es amigo de Dios, ya que en la Biblia muchos nombres, la mayoría, todos tienen un significado, y este Teófilo significa amigo de Dios. Que así seamos tenidos nosotros. ¿Cómo qué? Todo aquel que ama las cosas del mundo se constituye enemigo de Dios. Si todavía le gustan cositas del mundo, todavía no es amigo de Dios. Y hay algunos que dicen: yo soy amiguis de Cristo. Eso no existe. Nosotros debemos abandonar por completo las cosas del mundo para ser tenidos como amigos de Dios. Vosotros sois mis amigos y hacéis todo lo que yo os mando, dijo el Señor. Ahora, la dedicatoria que le escribe Lucas a Teófilo incluye mucho respeto y admiración. Eso es algo que no debe faltar en la boca de los cristianos. La amabilidad, el respeto y la admiración por otras personas, especialmente por aquellas que nos han brindado amistad, por aquellas que no nos hacen daño, que nos han brindado confianza. Debemos tener respeto y admiración por esas personas. Ahora, hay otras personas en las que consideramos que no tenemos esa misma amistad, pero hay una cosa que debemos mantener: prudencia. Todo ser humano debe ser respetado por los cristianos. Mantengamos ¿qué? Prudencia. Hay gente en el camino del Señor que son nuestros amigos, pues los admiramos y hablamos bien a ellos y de ellos. Hay otros que no son amigos nuestros, pero mantengamos la prudencia, no la guerra, sino la prudencia. Romanos capítulo 13 y versículo 7. La Biblia dice así, todos conmigo: pagad a todos lo que debéis, es decir, no le deba a nadie
nada. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, pues paguen el impuesto. Al que respeto, respeto. Y al que honra, honra. Vamos aprendiendo. Es lo que está escrito en la palabra del Señor. Ahora bien, vamos a revisar los primeros 4 versículos que escribe Lucas a Teófilo en este evangelio. Comencemos por el primero. Dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Primer versículo. Aquí Lucas dice que hay otros escritores que ya habían puesto en orden las cosas y habían estudiado y habían hecho historia acerca de Cristo, de sus hechos y todas estas cosas. Pero el hecho que otros hubiesen estudiado, escuchen, y el hecho que otros hayan escrito, y el hecho que otros nos hayan facilitado historia, no significa que yo no deba estudiar, analizar, indagar, escribir. Debemos estudiar, debemos indagar, debemos analizar, especialmente la vida de Cristo, especialmente las doctrinas que son para la iglesia. La Biblia debe ser conocida por todos los cristianos. Lucas estaba indagando las profecías que habían acerca de Cristo, y ahora Lucas estaba convencido de que este era Cristo. Y él escribe acerca de él con toda seguridad. Pero hay gente que dice que cree en Jesucristo, pero lo conocen, ¿saben algo de él? Nada, nada en absoluto. Solo que dice alguien que vino, dicen que vino. No podemos hablar de esa manera. Nosotros debemos ser estudiosos de la vida del Señor. Lucas estaba trabajando en esto, y cada uno debe buscar de manera personal conocer la persona de Cristo, la historia de Cristo, los hechos de Cristo. En este mismo versículo Lucas nos deja muy claro que las cosas que él escribe sobre Jesucristo son ciertísimas. Escuche esa palabra que él dice, que todo es cierto, nadie debe ponerla en duda. Nadie debe poner en duda. Si alguien quiere contender, es mejor que analice y estudie. Ya conocemos los nombres de algunos, no sé si mencionarlos aquí, voy a hacerlo con cierta prudencia. Pero, por ejemplo, escuché la historia de un señor llamado César Vidal. Es historiador, periodista y conferencista cristiano. Creo que la historia es que él era ateo o algo así. Pero él, para hacer su tesis, tenía que hacer una tesis de su carrera, creo que era de historia, y entonces él quiso hacer su tesis con el Nuevo Testamento. Y él tomó el griego del Nuevo Testamento para hacer la tesis. Eso fue lo que más o menos escuché de él. Y haciendo el estudio acerca de eso, ¿qué creen que le pasó? El ateo terminó convertido. Quiero que vean eso. Convertido. Era ateo, pero él se puso a estudiar con interés. Con interés, y terminó convertido. ¿Vamos aprendiendo algo ahí? Ahora bien, si alguien estudia para desafiar a Dios, ¿cómo va a terminar? Confundido. Si alguien estudia para pisotear la palabra del Señor, puede terminar confundido, loco. Él estudió interesado. Quiero saber qué es lo que dicen los cristianos de toda esta historia. Terminó convertido. Bien, escuché a otro personaje. Hay uno que está saliendo en una película que le llaman La Historia de Cristo. No sé si la han visto. Era un periodista, creo que también periodista historiador. Está saliendo en película. Yo vi la película para ver porque me la recomendaron. Muy interesante. Sí, ciertamente un ateo violento, con su esposa y todo, agresivo.
pero Dios le puso una prueba en la que tuvo que ver que Dios existe y se convirtió. Y leí acerca de otro, un señor llamado, no sé bien el inglés porque yo soy ruso, se dice Josh Max Dowell, lo que así Josh Max Dowell. Este hombre terminó escribiendo un libro, creo que ya escribió dos, yo estuve revisando uno, bien interesante, se llama Evidencia que exige un veredicto, porque él era ateo, filósofo, y refutando la escritura, tuvo que ir a la escritura para refutarla, pero no pudo. La Biblia puede más que cualquier filósofo, es poderosísima. Hay un científico por ahí que está saliendo en las redes que él dice esto, dice, así lo escuché cuando dijo, nosotros los científicos tenemos teorías, muchísimas teorías, pero solo teorías. En cambio los cristianos y los deístas tienen afirmaciones. Ellos dicen que esas afirmaciones están en la Biblia, pero las tienen. Y nuestro deber como científicos, si queremos darle una prueba al mundo de que los cristianos están locos y que no tienen la razón, tenemos que encontrar los argumentos científicos contra lo que dice la Escritura. Y nosotros los científicos, dice él, no tenemos los argumentos. ¿Cómo quedan? Por el suelo. No los tienen, tienen teorías. Teorías no son argumentos poderosos. Teorías son imaginaciones, sospechas, medias pruebas, proposiciones, o sea que no son concretas, son teorías. En cambio los cristianos tenemos afirmaciones. A nosotros nos preguntan, ¿quién creó el mundo? Y nosotros decimos, hay una teoría, bueno, que hay un ser visible más allá del sol. Nosotros respondemos así, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Alguien alabe a Dios por eso. Nosotros tenemos una afirmación, andamos ahí angaliando. Simplemente porque no hay ninguna prueba de que las cosas hayan aparecido por casualidad, no la hay. Nosotros tenemos una afirmación. Científicos, digan lo contrario y demuéstrenlo. Nosotros tenemos una afirmación. Dios creó todo y lo puso en orden. Maravilloso Dios. Así Lucas estudiaba, se preparaba y dejaba claro que todo lo que se decía sobre Cristo era ciertísimo. En el segundo versículo dice, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. En este segundo versículo, Lucas asegura que los apóstoles estuvieron con él y lo vieron y fueron testigos y que eran ministros, es decir, mensajeros de parte de Cristo. Ahora, no estaba hablando de uno, tampoco de dos, no estaba hablando de 4, tampoco de 7, no estaba hablando de 8 testigos, estaba hablando de una docena de hombres serios. Amados, podemos decir que, o los seres humanos pueden decir que 1 mintió, que 2 mintieron, que 3 mintieron, pero que hay una docena de testigos serios, firmes y sólidos, con pruebas contundentes de que anduvieron con él y los milagros eran reales y que le vieron resucitado, una docena. Y fuera de esa docena hubo 500 hombres que compartieron con él resucitado. Era imposible refutar a 500 hombres que compartieron con él resucitado, que le vieron de cerca, le palparon. Era el mismo Jesús con las heridas ya no dolientes. Es impresionante. Que le vieron subir y 2 ángeles se aparecieron. Y muchos lo dijeron y quedó escrito que 2 ángeles se aparecieron y dijeron, así como lo vieron subir, así lo verán regresar. ¿Es poderoso el Señor?
Así de que él asegura que estos hombres eran encargados de transmitir la palabra de Dios y que eran hombres de Dios, que vieron a Cristo y conocieron sus hechos y son fieles testigos, que fueron capaces de morir. Escuche, usted es capaz de morir y que lo martiricen totalmente, así de esa manera, por una mentira. Hay dos formas: o está totalmente poseído por el diablo, o está totalmente tomado por Cristo. Porque los musulmanes se inmolan por una falsa, como ellos dicen, verdad, pero es una falsedad. Ellos se inmolan, están totalmente ¿qué? ¿Llenos del espíritu o llenos del diablo? Están totalmente poseídos por Satanás. Entonces aquí hay que hacer una diferencia entre los que se inmolan o se declaran mártires. O están totalmente poseídos o están llenos del Espíritu Santo. Pero Cristo dijo, bueno, por su fruto los conoceréis. ¿Cómo es el fruto de los mártires de Cristo? Bueno, perfecto, son santos. ¿Cómo es el fruto de los que se inmolan por Alá y por Mahoma? Todo es malo, son perversos y criminales. ¿Vive Cristo? ¿Gana el Evangelio o no gana? Siempre gana el Evangelio. Siempre gana. Entonces Lucas asegura que ellos son fieles testigos, mártires del Señor. En tercer lugar, el versículo 3 dice: me ha parecido a mí, a Lucas, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden a ti, oh excelentísimo Teófilo. Lucas aquí nos cuenta que él hizo una diligente investigación de todos los hechos de Cristo. Todo lo necesario él lo indagó: su origen, profecías, lugar donde nació. Lucas investigó, le preguntó al uno, le preguntó al otro. Un cristiano que quiere ser verdadero cristiano, que quiere ser espiritual, estudia, pregunta, indaga y no se conforma con 4 palabritas el domingo que dicen en algunas iglesias, con respeto, pero tengo que decirlo. Solo saben decir a su nombre gloria y aplaudan como focas y váyanse a la casa y al otro domingo vuelva y haga lo mismo. No, mi amado, usted se va a secar. A lo seco que se lleva el viento. El cristiano vive constantemente indagando, preguntando, escudriñando, analizando qué significa tal palabra. Hay pastores que yo trabajo mucho, ¿no? Y los demás que son vagos. El que quiere, busca y puede. Y el que busca, es así. Entonces hay que buscar el momentico. Amados, cuando inicié en el Evangelio, trabajaba en una fábrica donde nos daban una sola hora para el almuerzo y reposar. En la tarde, usted sabe, después del almuerzo en las fábricas, cuando el sol se pone pesado, 1 o 2 de la tarde, cómo cae ese sueño pesado. Nos daban 1 hora para salir, y en esa hora yo comía toda carrera, porque quería leer la Biblia y predicarle a mis compañeros de trabajo. Esa era mi meta, predicarles y hablarles como si fuera pastor. Yo no sabía nada, yo leía los versículos y trataba a predicarles. Era el deseo, la fiebre de indagar, de estudiar. Pero si nosotros decimos todo el tiempo que estoy muy cansado, que se me parten las uñas, que se me quiebra el pelo. Amado, el que quiere busca la forma y la encuentra la forma. Así de que Lucas estaba indagando. Un predicador no debe hablar solo del texto que estudió para el domingo. No, no, señor. Un cristiano no debe conformarse con un versículo el domingo. No. No puede conformarse con el culto semanal. No. Durante toda la semana debe tener versículos en su vida, en su alma. Debe comer bastante. ¿Qué sucede si todos los domingos hiciéramos un hervido de bastante recado, sustancia, bastante carne y todo aquello, verduras, y comiéramos bien el domingo? Y durante toda la semana usted no comiera nada hasta el próximo domingo. ¿Qué le pasaría? Se debilita. Se debilita,
se desnutre, se parte, se acaba, se vuelve flacuchento. ¿Y se puede morir? Sí. ¿De qué muere? De hambre, de desnutrición. Hay algunos cristianos que espiritualmente comen el día que van al culto solamente ese día comen. Y como hay algunos que se congregan solo una vez cada 2 meses, ¿cómo estarán de flacos? ¿Les gusta hacer dieta? Hacen mucha dieta espiritual. Amados hermanos, Lucas era un investigador, era un estudioso. Él buscaba con profundidad constante todas las cosas y dijo: me parece a mí que a pesar de que ellos han estudiado y han escrito y han indagado, yo puse diligencia en esto. Yo también quiero, excelentísimo amigo Teófilo, enviarte esta carta en la que te puedo decir que no es que me la envió otro y yo te la mandé a ti. No. Algunos predicadores modernos entran a Google, como se diga, y entonces se meten allí y mandan descargar una predicación hecha. ¿Sabían ustedes que hoy la inteligencia artificial hace predicaciones? Usted le dice: inteligencia artificial, hazme una predicación para el domingo, y te la hace. Chin, 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 versículos y todo. Es más, ya en Europa hay, no sé si una iglesia o más, pero ya salió una iglesia, puede haber más, que el domingo predica una computadora. En Alemania. Gracias por el análisis y la corrección. Hay un robot pequeñito. ¿Cómo se llama? Alexa. Resulta que rezan el rosario, como dicen en la mañana, a las 6 de la mañana. Saque la cuenta. A rezar el rosario. Ya ni los idólatras quieren rezar. Eso es impresionante. Los pastores no quieren ya estudiar, no, para eso tienen a Alexa. Ya no quieren indagar, estudiar, escudriñar como Lucas, no. Ahí descargan facilito, pereza total. Amados hermanos, que Dios nos ayude y tenga misericordia. En el 4º versículo dice: para que conozcas, amigo Teófilo, que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. A Teófilo ya se le había predicado, ya le habían hablado del Señor, pero Lucas está interesado en discipularlo para que conozca bien la verdad de las cosas que están escritas en la Biblia. Debe ser el deseo de todo cristiano cuando le enseña el evangelio a otro. Su deseo debe ser enseñarle cómo, bien profundo, estudios buenos, leerle bien el texto, explicárselo bien. Aquí esto significa esto. Por eso cuando una señora me preguntó por qué los ganaderos se endemoniaban, le dije: ¿dónde encuentra eso? Me dijo: por ahí lo leí en Marcos 5, que unos ganaderos endemoniados. Vamos a leer. Y fuimos a leer. Y vamos a leer, por favor, abran la Biblia ahí. Por favor, abran la Biblia ahí para que usted vea que no eran ningunos ganaderos. Pastor, ¿por qué los ganaderos se endemoniaban? Dice la palabra del Señor: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, señora. Gadarenos, ¿cuáles ganaderos? Gadarenos, eso significa que eran de Gadara. La católica aparece por la traducción otro nombre, pero es la misma provincia. Allá aparece Geresenos, o sea, como de Jeresena, algo así. Pero son los mismos gadarenos. Es porque la traducción al español es complicada y por eso queda la traducción aquí así, allá así. Pero no eran ganaderos, sino gadarenos. Ahora, ellos en cierta forma eran ganaderos, pero lo que criaban eran cochinos, cerdos. Era lo que ellos criaban. Pero no se endemoniaban por criar cochinos, tampoco se endemoniaban por ser ganaderos, sino que eran de Gadara. Y bueno, ahí hubo un problema con uno de ellos que estaba endemoniado. Eran 2 los endemoniados. Entonces, mis amados hermanos, hay que leer bien, escudriñar bien y enseñarle a la gente bien. Y no se conforme con pronunciar a medias.
Uno le dice a gente que lea la palabra y entonces van a leer. Y había un rey en Babilonia llamado Nabucodonosor. Ay, bueno, así, pastor, ahí. No, lea bien, hermano. Bueno, que había un rey en Babilonia que Nabucodonosor. No, lea bien, hermano. Nabucodonosor. Lea correctamente. Usted es cristiano y Dios le da sabiduría, inteligencia, le da capacidad. ¿Sí vamos aprendiendo eso? Hay que leer correctamente. Entonces, Lucas escudriñó, estudió, indagó, buscó el significado, el origen, la profecía, se dio cuenta que este era el Cristo, que estos eran los apóstoles, acompañó a Pablo, se preocupó por todo, escribió la historia y puso el sello y dijo: mira, Teófilo, lo que te estoy diciendo es ciertísimo. Como estoy parado yo aquí frente a ustedes hoy y les digo, esto no es jueguito, lo que les estoy diciendo es 100% verídico. Que viva la Biblia, que viva la palabra de Dios. Siempre hay que defender la palabra de Dios y exaltarla. Lucas, un buen cristiano, investigador, amable, estudioso, preocupado por los discípulos, digno de imitar, para que todos los creyentes busquen tener las cualidades de este escritor y cristiano Lucas. Mis amados hermanos, ¿aprendieron algo hasta aquí hoy? Amén. ¿Merece el Señor la honra, la gloria, un aplauso?